días, hermanos, Dios les bendiga. Agradecidos con el Señor por este domingo que Dios nos concede estar en su bendita presencia. Gloria al Señor. Bueno, hermano, Dios les siga bendiciendo y pues sigamos allí conectados. Ya viene la palabra del Señor, gloria a Dios, que es de una poderosa bendición para cada uno de nosotros. Dios les guarde, hermanos. Bien, amados hermanos, les invito para que nos ubiquemos ahí en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos, capítulo 17. Hoy vamos a estudiar una porción de este capítulo y lo vamos a hacer bajo este tópico, abriendo la palabra del Señor. Bien, mis amados, vamos a estudiar ese tramo en el que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, parte de la ciudad de Filipos y vamos hoy a ir hasta Berea. Entonces, ahí en el versículo 1, el escritor sagrado Lucas da simplemente unos aspectos geográficos. Dice que fueron de Filipos a Anfípolis, y luego de ahí a Polonia y de ahí a Tesalónica. Para ir de Filipos a Tesalónica recorrieron aproximadamente unos 150 kilómetros. Y la Biblia no nos dice que ellos entraron para hacer un trabajo evangelístico como tal, porque su destino, su objetivo era Tesalónica, que de cierta manera era la primera ciudad, era, podemos decir, la capital de Macedonia. Entonces, dice el versículo 2, algunos comentaristas dicen de que la causa por la cual el apóstol Pablo no se quedó un buen tiempo ni en Anfípolis ni en Apolonia es porque no habían sinagogas. Pero realmente Pablo era un hombre dirigido por Dios. En Filipos no había sinagoga, mas sin embargo Dios lo llevó a un lugar donde se reunían los judíos. Lo que sí tenía el hábito el apóstol Pablo, o la estrategia que Dios le dio, era ir donde él le abriera un espacio. Y el espacio que él tenía abierto por causa de su preparación en el judaísmo era las sinagogas. Él tenía la posibilidad y la capacidad de traer una palabra, un reconocimiento, porque era un discípulo de Gamaliel. Entonces, él siempre buscaba esa oportunidad para poder enseñar la palabra. Esta es una imagen, no sé si todos pueden verla, venga, la acomodo un poquito. Ahí vemos en la línea cómo salieron, eso ya lo miramos, salieron de Troas, que fue donde el Señor le dio la visión, pasaron a Neápolis y luego llegaron a Filipos. En Filipos Dios le dio una gran victoria, pero cuando ya el Señor estableció un grupo de personas ahí, y hablábamos la enseñanza pasada, la importancia de uno querer afirmarse en el Señor. Mire que esas personas que se convertían no duraban un año ni 3 años para ser útiles. Era rápido que se convertían en hacedores de la palabra y en predicadores de la palabra. Poder en la sangre de Jesús de Nazaret. Porque el Señor siempre lo que quiere es que las almas no solamente sean salvas, sino que sean útiles. Y vemos que de Filipos, ahí está ese espacio que es lo que vamos a mirar hoy. Ellos recorrieron para llegar a Tesalónica. En Tesalónica Dios les permitió una gran victoria, pero también hubo una gran oposición y de ahí partieron para la ciudad de Berea. Entonces, vemos, amados hermanos, que el apóstol Pablo, como buen seguidor de Jesucristo, él le dio un gran énfasis a lo que es enseñar la ley, enseñar la palabra, dedicarse a hablar lo que el escrito está, con una connotación muy importante, y es la iluminación, el acompañamiento, la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este momento nosotros tenemos la revelación contenida en 66 libros. Pero en los tiempos del apóstol Pablo no, estaba solamente el Antiguo Testamento, los 39 libros, que están divididos
para la Biblia hebrea está en la Torá, en los Salmos y en los profetas. Entonces, que esas son las tres divisiones. Nosotros, el Antiguo Testamento, tenemos una división un poquito diferente, porque tenemos la ley o el Pentateuco, tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos, tenemos los profetas menores y los profetas mayores. Entonces, esa es la diferencia, pero el contenido es el mismo. Entonces, el Señor Jesucristo, Él siempre enseñó y se basó en lo que contenía la ley, la Torá, la Tanaj, todo. Y el apóstol Pablo, pues, él imitó eso. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, vamos a estudiar la palabra. Le invito para que la tenga abierta y la estemos ojeando juntos. San Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es el tema, abriendo las escrituras, las sagradas escrituras. ¿Por qué muchas personas hoy en día están confusas? ¿Por qué muchas personas viven juzgando, criticando de aquí para allá? Y como dijo el Señor Jesucristo, quieren sacarle la paja en el ojo ajeno, pero no se preocupa por tratar de sacarse la viga de su propio ojo. Y nosotros debemos abrir las escrituras primeramente para que el Señor nos ministre a nosotros. Por eso el Señor les dice: escudriñad las escrituras, porque ustedes continuamente van a las sinagogas, abren los pergaminos, los rollos, pero no escudriñan, no abren. El término abrir, no, como vamos a mirar, no es solamente yo tener una Biblia y abrirla como hace la gran mayoría de los religiosos tradicionales. Tienen en sus casas una Biblia, a veces compran una Biblia grandísima y la abren en el Salmo 91 y ahí permanece abierta. Pero ellos no creen en nada de lo que dice la Biblia, creen en los rituales que les enseñan sus líderes religiosos. Pero para nosotros no caer en eso, ¿qué debemos hacer? Ir a la palabra. Mire lo que el Señor también testificó en San Lucas capítulo 24. Miren la importancia de abrir las escrituras. Versículo 25 al 27 dice: entonces Él les dijo, está hablando de Cristo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Abrir las escrituras no es leer, como en estos días decía nuestra pastora Edilia. La Biblia dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, dice que aunque ellos estaban en un continuo contacto con la ley, sus corazones no. O sea que la palabra no estaba siendo abierta para ellos. Entonces el Señor arranca y dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Ahora, si nosotros vemos el versículo 30, dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Mira, amados hermanos, si nosotros queremos un avivamiento, lo primero que tenemos que hacer es ir a la palabra. Porque cuando usted y yo estamos meditando en la palabra, vamos a tener razones para orar, vamos a tener fuerza para orar, vamos a tener conocimiento para qué pedir. Porque el todo no es como dijo el Señor Jesucristo: no uséis vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios, que piensan que por su mucha palabrería serán oídos. No, eso no. La oración eficaz es cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad que está escrita en la palabra del Señor. Ahora, en estos versículos que hemos leído de Hechos capítulo 17, vamos a mirar en primer lugar unos usos convenientes. O sea, ¿qué utilizó el apóstol Pablo? Y que nosotros debemos retener ese consejo para poder
tener la bendición de abrir las Escrituras. Primeramente para nuestras vidas. Ahora, el apóstol Pablo escribe a los Efesios diciendo que él ora al Padre para que abra los ojos de vuestro entendimiento y sepáis cuáles son las numerosas, grandísimas promesas y todas las riquezas que el Señor le entrega a su iglesia. Si nosotros no leemos la palabra, no vamos a tener nada. Y por eso es que muchas personas se quejan de la iglesia, se quejan del pastor, se quejan de los hermanos, se quejan del templo, se quejan de la situación y no ven nada. ¿Por qué? Porque sus ojos están cerrados, están vedados. ¿Quién se los cerró? La Biblia dice, en los cuales el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Es decir, todo aquel que no le crea la palabra, pues no va a ver nada. ¿Y por qué no crea la palabra? Precisamente porque no le abre el corazón. Porque el apóstol Pablo escribe a los Romanos el capítulo 10, versículo 17, diciendo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra, amados hermanos, juega un papel supremamente importante en la vida espiritual, en nuestro caminar con Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Entonces, el primer uso conveniente que utiliza el apóstol Pablo está en el versículo 3. Dice, declarando y exponiendo. El término discutir no es que estaba agarrado allá de las greñas con los judíos, no. Discutir es cuando en una mesa, podemos decir, o como pasa en el Congreso, que cada cual da su opinión y cada cual trata de argumentar su posición y hay un moderador que es el que debe sacar la mejor conclusión, la más conveniente. Entonces, el apóstol Pablo, él no apelaba a su preparación académica desde el punto de vista teológico, porque para los judíos habían dos escuelas, ni tampoco a su arraigo. No, él apeló a la palabra, porque la palabra está por encima de cualquier dogma humano, por encima de cualquier estatuto congregacional, por encima de cualquier apreciación del hombre hacia Dios. La palabra es la revelación de Dios para el hombre. Entonces, el término declarar significa explicar, abrir completamente. Y en el hebreo bar, que significa excavar, también habla de grabar, de explicar, de decir claramente. Entonces vemos que el concepto, tanto en el hebreo como en el griego, es muy similar. Ahora, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, el capítulo 1, el versículo 5, Deuteronomio 1:5, dice la palabra del Señor: de este lado del Jordán, en la tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo, versículo 6, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Qué hizo Moisés para dar esta recapitulación de la ley? Declarar lo que Dios había dicho. Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Eso da a entender de que la atmósfera va a cambiar y está cambiando. La capa de ozono está cada día más desgastada. El recalentamiento global es una realidad. La tierra va a cambiar, sí, se ha tornado estéril por la maldad de los habitantes, por la contaminación, por la tala indiscriminada de árboles, por la contaminación de las aguas, por tanto trato desconsiderado de la tierra, pues ha cambiado. Pero la palabra no cambia. El mensaje que predicó Cristo hace casi 2000 años es el mismo que el corazón de hoy necesita. Porque es que la palabra va a sanar las necesidades del corazón, no a satisfacer el intelecto vanidoso y vicioso de nosotros los seres humanos. Entonces, aquí Moisés apela a explicar, a abrir claramente la palabra, la ley, a recordarles, porque aquí tenemos una generación que cuando sus padres, ellos eran menores de 20 años, entonces es posible que muchos eran niños, pero ahora ya son adultos, ya son responsables, y entonces Moisés vuelve a repetirle lo mismo que le va a repetir a sus padres, para que fueran conscientes y responsables de
lo que iban a oír. Ahora, en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 11, hay otro texto en el hebreo que utiliza ahí, y dice la palabra de Dios: porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no es con la carne. Aquí está la situación en la cual Daniel se encuentra confrontado por el rey Nabucodonosor por un gran enigma que él ha tenido, porque ha tenido un sueño y lo ha conmocionado y no sabe qué es, y está pidiendo que alguien le declare, le explique, excave en su interior, explique qué es lo que él pasó y grabe en su mente una clara advertencia, una clara explicación de lo que él no entiende. Y por eso él dice: esto no lo pueden hacer los hombres, esto lo hace Dios. Y esto es una realidad, amados hermanos. Si nosotros leemos la Biblia sin la asistencia del Espíritu Santo, es letra muerta. Porque hay quienes leen la Biblia para justificar sus faltas, pero no para que Dios le haga consciente de sus pecados y de sus necesidades, para que Dios le llene el vacío que tiene. Entonces, mire que aquí Daniel le dice al rey que es necesario la asistencia del Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso que obra por medio de él. Ahora, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 16, versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Señor Jesucristo le está haciendo referencia al apóstol al apóstol Pedro, porque el Señor hace una pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes? Y todos decían: no, uno es un Jeremías, otro algunos de los profetas. Pero entonces es Pedro el que dice: no, Señor, usted es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: eso no te lo reveló, esto no te lo declaró más nadie sino mi Padre. Cuando nosotros tenemos esa disposición, ese deseo de aprender, como dice el término ahí, de excavar en la palabra, dice Proverbios: si lo buscares como a plata, el conocimiento de Dios. ¿Y dónde vamos a excavar? En la palabra. ¿Cómo excavamos en la palabra? Estudiándola, profundizando en los textos, investigando cómo eran las culturas del momento para comprender a qué se refería el apóstol. Porque por esa razón hay muchas personas, por ejemplo, dicen: pero yo no veo que la Biblia diga que es malo fumar, yo no encuentro en la Biblia que diga no fumarás. O otras personas en necedad dicen: pero la Biblia no dice que es malo que la mujer utilice pantalón, porque ese término pantalón no existía en los tiempos en que se escribió la palabra, pero los principios sí. Entonces es importante excavar para mirar qué es lo que Dios quiere enseñar, qué es lo que Dios quiere transmitirnos, y asimismo tener esa claridad para poder decirle a otros que todavía están en oscuridad. El segundo aspecto que utilizó el apóstol Pablo, que nos invita a que lo hagamos, es el exponer. Ahí dice: declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. El término exponer significa literalmente colocar junto, presentar alimento o una verdad. Es como cuando, por ejemplo, la esposa prepara ese suculento almuerzo y usted está en la mesa o lo llama: mi amor, pase a la mesa, y usted se sienta y ella le presenta ese alimento, y usted con ese gusto, porque su esposa le prepara esa comida rica y se lo hace con todo el cariño, entonces usted dice: Señor, gracias, gracias. ¿Por qué? Porque usted tiene delante de sí lo que anhela. Entonces, eso es lo que está aquí haciendo referencia el apóstol Pablo. También hace referencia y dice: depositar para protección.
Es decir, esto hace más énfasis a la parte espiritual. Le está entregando una verdad, le está entregando un conocimiento, no para que se lo bote a los cerdos, dice la palabra, ni a los perros, sino para que lo retenga. Retén la palabra, retén el consejo y no lo deseches. Mire que en el Salmo 119, el versículo 131, hay una expresión tan preciosa ahí. Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando nosotros abrimos las escrituras, cuando nosotros le permitimos que ellas nos expongan, por eso hemos estado estudiando la palabra de una manera consecutiva, libro, versículo o párrafo, como Dios dirija, o texto por texto. ¿Para qué? Para que nosotros no inventemos nuevas cosas, porque la razón por la cual hay tantísimas doctrinas es precisamente porque no se exponía la palabra, no se guardaba la verdad, sino que simplemente se trataba de decir, lo que el Señor quiere decir aquí es esto. Y nosotros nos acomodamos. Hay tabús que quieren soslayar mediante un pasaje. Hay pecados, hay aversiones, hay tantas cosas que uno nota que, Dios mío, se quieren esconder en la palabra. Por ejemplo, iglesias favoreciendo el recasamiento, el adulterio, contextos fuera de contexto, como de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. No, que usted se casó cuando era inconverso, eso es viejo, cásese con una nueva. O sea, algo tan sin sentido, tan ilógico. Y la palabra es lógica, la verdad de Dios es lógica. Entonces, ¿qué es lo que alumbra? La exposición de la palabra. La exposición. Que nosotros nos dejemos alumbrar por el texto sagrado. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, capítulo 2, versículo 30. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba a vuestro servicio por mí. Mire, el apóstol Pablo aquí está haciendo referencia que el exponer o el transmitir una enseñanza no es solamente de labios. Él dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, él, a riesgo de muerte, procuró estar pendiente de su líder y también de la iglesia, porque él era un colaborador. Pero, ¿cómo podría exponer algo que no viviera? O sea, ¿cómo él podría hacer eso si no lo sintiera? Por eso el término exponer, mire que habla de colocar, de presentar, de depositar. Y nosotros debemos presentar la sana doctrina, mas no obligar, porque ese trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros abrimos las Escrituras ante las personas, Dios se encarga de abrir los ojos del entendimiento para que entiendan que su vida está mal y que es necesario cambiar, que es necesario adoptar lo que se le está presentando. Muy necio como el hijo de pronto, o como el esposo que le sirven el almuerzo y dice, ay no, yo no quería carne, yo quería pescado. Y le desprecia el trabajo que ha hecho la esposa o la madre. Y así hay mucha gente. Dios le abre la palabra, le quiere saciar la necesidad, pero en su soberbia y en su altivez prefieren despreciar. Dios tenga misericordia de nosotros. El tercer aspecto que encontramos que utilizado por el apóstol Pablo es el término escudriñar. El término escudriñar. Volvamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 17, el versículo 11, dice,
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Mire esa disposición, solicitud, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El término escudriñar significa examinar, investigar, determinar, discernir o interrogar. ¿A quién interrogamos? A la palabra, a Dios, que nos revela su voluntad por medio de la palabra. Y en su momento para eso Dios ha colocado unos líderes espirituales, y de ahí la necesidad de nosotros como pastores pues estar estudiando la palabra y pidiendo luz y dirección a Dios para responder conforme está en la palabra y no conforme a mí me parece, porque una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que diga Dios. Yo debo tratar de decir lo que dice Dios. Por eso el apóstol Pablo aclara en la primera carta a los Corintios capítulo 7, dice: esto dice el Señor, no yo. Pero luego dice: esto digo yo, no el Señor. Y al finalizar dice: y creo que yo también tengo el Espíritu Santo. Es decir, él está haciendo énfasis que los consejos que él está dando no se deben tomar como norma, como mandamiento, como doctrina, pero es un consejo que viene inspirado, iluminado por la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, en el hebreo escudriñar significa penetrar, examinar íntimamente. Es un análisis pormenorizado de las cosas, y también significa informar. Entonces, el término escudriñar, en otras palabras, es no solamente estar en excavar, como miramos ahorita, sino, por ejemplo, como hacen los arqueólogos o como hacen los mineros. Ellos van excavando y cuando encuentran una veta, ellos tratan con cuidadito a los laditos de sacar para que no se pierda la riqueza que acaban de encontrar. A eso es lo que se llama escudriñar. Entonces, mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 12, versículo 9. Eclesiastés 12, 9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo, ¿qué promovió Salomón? Dice: e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. ¿Qué motivaba a Salomón? A examinar íntimamente la palabra. Por eso más adelante dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es todo el hombre. O sea, ¿por qué llegó a esa conclusión? Porque él escudriñó, él profundizó, él examinó. Ahora, si nosotros vamos a Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 11, dice, bueno, le quiero leer desde el 10 para comprender mejor. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, que es otra expresión que hace referencia a escudriñar. Dice: y diligentemente indagaron, buscaron. Ya miramos otro término. Dice: acerca de esta salvación, escudriñando qué persona. Si se da cuenta que va el término primero inquirir, luego utiliza indagar y luego utiliza escudriñar. Dice: qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El término escudriñar es profundizar, ir a la esencia, qué es lo que quiere decir el texto. Y cuando nosotros vamos a la esencia, eso es como un elixir, eso es algo maravilloso, eso es algo que lo llena a uno. Puede ser un solo término, una sola palabra, pero una palabra bajo la inspiración de Dios trae un significado poderoso que nos ministra nuestra vida. Entonces el Señor nos invita a que escudriñemos la palabra, para que escarbemos, que profundicemos en el texto sagrado. Ahora, el cuarto aspecto que utiliza el apóstol Pablo y que nos recomienda a nosotros es el término anunciar. Y ese es el término que utilizan o que utilizaron los enemigos de la obra de Dios en los tiempos de Pablo. Dice el versículo 13: cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, porque eso es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, la iglesia,
los creyentes. Entonces, ¿qué significa anunciar? Divulgar, proclamar, promulgar o enseñar. O sea, ya primero se profundizó, ya se excavó, ya se buscó. Ahora vamos a entregar. Vamos. Mire que en todo no es salir a decir cualquier cosa. Hay que preguntarle a Dios, hay que excavar para decirle, mire. Eso es como que una madre, una ama de casa, una hermana, bueno, un chef que abriera la nevera y sacara una papa, una yuca, todo y sin lavar, sin preparar, metiera una olla y después sirviera eso ahí. En la misma olla, ni en plato, ni en nada. Coman ahí los que tengan hambre. ¿Se lo comería? ¿Tendría algún, sin echarle sal? Nada, como caiga lo que haya. No, todo debe haber algo metódico. El Señor es un Dios de orden. No es lo que, a ver, donde caiga el dedo, eso vamos a predicar. O lo que esto es lo que Dios tiene para ti. Recuerdo que cuando era inconverso, había una señora que era como, trabajaba con cosas así, y ella adivinaba por la Biblia. Y utilizaba el dedo. Y me acuerdo que ella decía, venga y le pongo. Donde ponga el dedo ahí. Y donde usted ponga el dedo ahí se va a abrir la Biblia. Y utilizaba la Biblia. Y después decía, bueno, listo, ahí se abrió. Ahora, a la derecha o a la izquierda, donde ponga el dedo en la página y donde ponga el dedo, ahí Dios le decía, y ahí Dios le va a hablar. Y era inconversa. Entonces, eso es más como sortilegio, como ahorita muchas personas están haciendo. Dios tenga misericordia de los creyentes que hicieron el agua con el pelo que encontraron en la Biblia, pensando que ese es el cura del coronavirus, o que pusieron la mano sobre alguno. No, por favor, ¿por qué todavía en este tiempo, Dios mío, hay gente que le corre a los falsos profetas y les corre? Y ellos sí, mejor dicho, si se les dicen, para que sea salvo el coronavirus, súbase a la azotea y quédese allá expuesto al sol, y después se muere por insolación, y después si quiere que Dios lo sane. No, por favor, Dios nos da una materia gris, una capacidad para examinar, para probar. ¿Y cuál es la línea, el rasero? La palabra de Dios, la Biblia. Entonces, miren lo que dice, por ejemplo, anunciar en el hebreo. Significa afrontar, manifestar, elogiar, avisar, comunicar, revelar, demostrar, interpretar. Y el término afrontar quiere decir si usted me viene a mí con un concepto diferente, yo no lo voy a aceptar, yo lo rechazo. ¿Cómo, por ejemplo, podemos aceptar? No, Jesucristo es el Dios, no existe Padre y no existe. Pero ¿cómo podemos aceptar eso si la Biblia me dice otra cosa? Si el mismo Cristo me enseña que hay un Padre, que hay un Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aceptar, decir, no, es que el alma es la sangre? Pero ¿cómo se le ocurre? Si el alma es algo incorpóreo y eterno, y la sangre, el reino del cielo no es de sangre, dice la palabra. ¿Cómo podemos aceptar que yo tengo que hacer un rito, guardar un día para ser salvo, cuando la Biblia dice que es por la fe? Pero ¿cómo nosotros podemos aceptar, por ejemplo, que se pueda mantener una vida mundana y que así se agrada a Dios? O sea, y tantas cosas que se ven. Dios mío, tenga misericordia de nosotros y nos ayude. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no hemos escudriñado, no hemos indagado, no. Entonces, por eso muchas personas son inconstantes en los corazones y son presa de los lobos rapaces, de los apóstoles del diablo que se disfrazan como apóstoles de Cristo, dice el mismo apóstol Pablo. Salmos capítulo 92, el versículo 2. Miren la importancia de nosotros abrir las escrituras para poder tener libertad en otro aspecto. Dice el versículo 2: anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Bueno, el versículo 1, para entender, dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cómo él reconoce que hay un Altísimo? En la palabra. Cuando usted y yo conocemos a Dios, tenemos libertad para adorar, para alabar. Los muertos no alaban a Dios.
La persona que le cuesta abrir la boca para alabar a Dios está muerta espiritualmente. Usted necesita aceptar a Jesucristo, que es la resurrección y la vida. Abandone ese sepulcro espiritual. Deje de tanto estar criticando, deje de tanto estar justificándose, deje de estar tanto mirando los errores de los demás y miremos nuestros propios errores y escuchemos la voz del Hijo de Dios para que se abran los sepulcros y vivamos delante del Dios que es todopoderoso, un Dios vivo y verdadero, y ahí sí podemos alabarle. Porque los únicos que en un sepelio o en un velorio cantan son los hijos de Dios. Que hay ese gozo. Claro, hay otros que llevan mariachis, pero eso es esa música rabalera para sepultar a algún delincuente, a algún narcotraficante, y eso hay disparos y todo eso. Porque ¿qué más se puede? Murieron en su ley, pero el alma no está en gozo, el alma está ardiendo en las fauces y las llamas del infierno por no querer aceptar a Jesucristo. Pero la Biblia dice que el Dios nuestro nos guía aún más allá de la muerte y es mi Dios eternamente y para siempre. Por eso, en esos funerales de cristianos se entonan himnos de alabanza y de oración a Dios, y aunque hay tristeza por la partida de ese ser querido, hay gozo porque ya llegó, ya coronó. Bendito sea la misericordia del Señor. Miren lo que dice Jonás capítulo 3, versículo 7. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Mire que este hombre fue alcanzado por la predicación de Jonás, y él entendió y decretó, anunció, promulgó, vamos a ayunar. No solamente aguantaron hambre 3 días, no, ahí dice, conviértase cada uno de su mal camino. Yo no me puedo arrepentir por usted. Nosotros como pastores, dice Hebreos, como quien vela por vuestras almas. Pero la iglesia debe entender que nosotros les ayudamos a orar, pero la mayor responsabilidad del pastor es entregar la palabra. Pero la mayor responsabilidad del creyente, del oyente, es aceptar la palabra y ponerla por obra, convertirse. Porque hay gente que espera que, no, si a mí me va mal es culpa del pastor. No, señor. Cada uno llevará su propia carga. Cada uno debemos arrepentirnos de nuestro mal camino. La Biblia dice que el Hijo no llevará el pecado, no será condenado por el pecado. ¿Hay consecuencias? Sí, claro que sí. Pero recuerde que Dios es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Cada quien lleva la consecuencia de sus propios actos. Mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 8, ya en el Nuevo Testamento. Efesios 3:8 dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me ha sido dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio es el mayor regalo de Dios, porque es donde nos ofrece la salvación, las buenas nuevas de esperanza. Ahora, no solamente es anunciar, es necesario también el oír. Para que haya una buena comunicación es necesario mínimo 4 aspectos: el emisor, el receptor, el canal y el mensaje. Hemos visto el emisor. Vamos a mirar el receptor. ¿Qué clases de oyentes encontramos aquí? Número 1, los creyentes. Porque la Biblia dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El término creyente significa convencer, o aquel, apliquémoslo en el término como tal, aquel que está convencido mediante un argumento fiel. ¿Y cuál es el argumento fiel? La palabra. También significa obedecer a la evidencia. ¿Acaso Dios no nos ha mostrado su evidencia de poder, de salvación, de misericordia? Pero también significa descansar mediante certeza interna. Este camino es de fe y para fe, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia, por medio de la fe. Y esto también es don de Dios. Esto es aquí personal. Usted
y Dios, yo y Dios, cada uno con Dios. Y así vamos a crecer. Entonces, mire que el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron. El versículo 12, y así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Siempre los creyentes son aquellos que van a un culto para oír a Dios. A los cultos va gente para mirar. Jóvenes van a mirar, si son hombres, a mirar qué muchacha simpática hay. Y si hay una más o menos, se hace el hipócrita y se disfraza de evangélico hasta que la agarra. Y después de que la agarra, saca las muelas del lobo y ahí se acabó. O viceversa también. Va a ver qué consigue. Van ladrones con ganas de ver a quién estafa, a quién disfrazados de evangélicos. Van falsos hermanos. Van gente con ganas de introducir falsas herejías, falsas doctrinas, pero también van personas que reconocen la necesidad de Dios. Y esos son los creyentes, esos son los que son transformados. Usted no haya amado, hermano, que hay gente en la iglesia que pasan los años por encima y no cambia, no creen a la palabra. ¿Por qué? Porque no quieren oír la palabra. Entonces, mire, en Éxodo capítulo 14, el versículo 31, miren lo que dice el texto sagrado. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temía a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Ay, Dios tiene que tratar con algunos de nosotros de una manera tan profunda, porque nos cuesta creerle a Dios, nos cuesta mucho creerle a Dios. Y el Señor le dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? No seas incrédulo, sino creyente. Y bienaventurados todos los que creen sin ver. Ahora, Jonás capítulo 3, el versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sabe cuándo una persona obedece la palabra? ¿Sabe cuándo una persona es cambiada y transformada por la palabra? Cuando le cree a la palabra. Pero también aquí encontramos personas celosas, que todavía también las hay. Y ese término dice tener calor de sentimiento por o en contra, estar movido por la envidia. ¿Será que hay personas celosas en la iglesia? Juzgue usted. Juzgue usted por qué tristemente hay contiendas, hay chismes. ¿Por qué será? Dice el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, pero eran judíos, o sea, tenían religión, pero no le creían a Dios, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mire que la Biblia recomienda en Proverbios, detén tu pie de la casa de tu vecino. Y también dice que el rostro airado aleja la lengua detractora. Triste y lamentablemente, en las congregaciones, no podemos decir que en todas, pero hay congregaciones en las cuales hay personas que están tan interesados visitando, llamando, whatsappeando. Venga, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué problema tiene? Y supuestamente es para beneficiar, pero es simplemente para saber el estado y así tener argumento para juzgar, criticar, difamar, renegar. Y muchos son celosos, pero ¿por qué fulano de tal si lo colocan? ¿Por qué a toda hora fulano de tal? Celosos, por envidia. Pero ¿por qué a fulano de tal si Dios lo está bendiciendo en esta pandemia y mire, le está yendo mejor que cuando estaba normal? ¿Pero por qué, Señor? Envidia, envidia. Qué cosa tan terrible. Mire, amados hermanos, en el libro de Génesis capítulo 26, el versículo 14, miren lo que le sucedió a este varón de Dios. Dice, Isaac tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Cuando Dios empiece a prosperar la iglesia grandemente, que lo va a hacer, o siempre lo ha hecho, pero lo va a hacer más, hay muchos adoradores de falsos dioses que van a tener envidia. Usted debe estar preparado, amado hermano, amada hermana, usted que Dios le ha dado una visión empresarial, una visión ministerial, una visión espiritual, en el área que Dios le haya dado, sepa y entienda que cuando Dios empiece a engrandecerlo, cuando Dios empiece a levantar su nombre, van a haber muchos envidiosos,
Van a haber muchos que van a difamar de usted, van a hablar mal para desproticar y acabar supuestamente. Pero Dios bendice y enaltece al que Él quiera. Eso es algo que usted y yo debemos tener en cuenta. Mire, en Génesis 30, versículo 1, dice: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. ¿Será que habrá hermanas que tengan envidia por el marido de otra, porque otra sí le compra todo y ella tiene antes que trabajar para él? ¿Será que habrá hermanas y hermanos que tengan envidia por los hijos de otro, por la ropa de otro? ¿Será que habrá? Miren el texto, si la Biblia lo dice. Y para consolidar este concepto, le quiero llevar un momento a Eclesiastés capítulo 9, el versículo 4. Eclesiastés capítulo 9 dice, Eclesiastés 9:4. Bueno, creo que me equivoqué en el texto, pero el texto dice es que toda obra de excelencia producirá envidia. Es 4:4, hermanos. Es Eclesiastés 4:4, hubo un error de digitación, lo leo. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Si a usted le gusta hacer las cosas bien, habrá otro que le dice: ¿eso para qué tanto? ¿Eso para qué ora tanto? ¿Para qué ayuna tanto? ¿Para qué quiere lo mejor de la casa de Dios? ¿Para qué usted está tan pendiente del pastor? No sea bobo, no sea lambeladrillo. Eso es pura envidia. Eso es solo envidia. Pero también había otro tipo de oyentes que encontramos aquí, los nobles. Y el término noble significa bien nacido, generoso. Ahí en Hechos 17, el versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Amados hermanos, miren lo que dice el Salmo 57:7. Salmo 57:7 dice la palabra: pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Cuando en mi corazón hay nobleza, y la nobleza es esa capacidad de agachar la cabeza y reconocer que hay otro que puede saber, que me puede enseñar, sea quien sea. Y eso es lo que le pasaba a los de Berea, que ellos escuchaban, no miraban: ¿pero qué me va a enseñar este? ¿Quién es este aparecido? No importa. Uno puede tener cierto tiempo en el ministerio o en los caminos del Señor, pero Dios puede salvar a una persona y en poco tiempo capacitarla y darle una palabra que me puede hablar perfectamente a mí, a usted. ¿Por qué vamos a despreciarlo? Para nosotros poder aprender bien de la palabra tenemos que ser nobles, tenemos que tener un corazón, un oído dispuesto para oír la palabra, para atender la palabra. Ahora, ¿qué efectos trae el abrir la palabra? Número 1, identidad. Y Dios bendiga a todos los hermanos que se han identificado con la doctrina de la obra, que no es una doctrina extraída de un corazón, sino de la palabra de Dios. Que entendemos que no son dogmas, como algunos dicen: es que esos son dogmas del movimiento. No, son doctrinas de la palabra de Dios. Entonces, mire que en el versículo 4 dice: algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí el término nobles está haciendo referencia a la nobleza de altura social, o sea, eran personas, mujeres distinguidas. Entonces, mis amados hermanos, que lo primero que debe ejercerse o que debe pasar en una persona que realmente escucha, que se le ha abierto la palabra de Dios, es que se identifica. ¿Y cómo me identifico? ¿Por qué, por ejemplo, hay tanta gente, por ejemplo, esas modas? ¿Por qué se imponen las modas? ¿Por qué las mujeres quieren ahorita andar en cacheteros? Porque hubo un ídolo que se vistió así, y entonces, no, si fulana de tal se viste así, yo también me he visto así. Si fulano de tal ahorita que están que los cigarrillos electrónicos, que el vapor y que un poconón de cosas, no, si fulano lo hace, yo también lo hago.
Pues si la gente quiere ser imitadora del diablo y de sus ídolos, el Señor quiere que su iglesia sean unos imitadores de Él. Él dijo, sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo de Cristo, como yo de Cristo. Entonces, mire que el término identidad significa dar lote comuna, es decir, que todas las personas que estén en cierto sector sean similares, como personas muy diferentes, pero que tengan un objetivo común y un andar común. Usted no ve cómo se ven bonitas esas paradas militares cuando van marchando los batallones y cuando van enfrente de la autoridad todos miran hacia allá. ¿Por qué? Porque hay una identidad. Pero si no, mientras uno va con la mano hacia arriba, el otro va hacia abajo. O si el uno gira a la derecha, el otro gira a la izquierda, y es un desorden total. Ahora, ¿qué más produce? ¿O qué efecto tiene? Hermano, la palabra de Dios genera trastorno. Como dijo el Señor, quien caiga sobre la piedra será quebrantado, pero sobre quien caiga la piedra será desmenuzado. O sea, no hay quien escuche la palabra y siga igual. El que es de Dios y quiere oír la palabra, lo trastorna para bien. Entonces, ¿qué significa trastornar? Literalmente significa extraer, empujar fuera de casa. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo saca de ese estilo de vida que tenía y lo trastorna, o sea, lo trastorna. Como dice el proverbio, cuando una persona se aparta del camino de los necios, le es abominable a ellos. Cuando una persona anda por el camino de rectitud, le es abominación a los necios, a los impíos. Entonces, mire, para el creyente, para el que escucha a Dios, es trastornado para bien, porque dice, yo estoy aquí como una oveja entre los lobos. Yo me voy para donde las ovejas y los lobos se queden con los suyos. Ah, pero usted ahora las viene a dar ahora todo santurrón, santurrona, cuando usted era, eso es claro, era tiempo pasado, ahora soy nueva criatura en Cristo, ahora soy de Dios, antes era del diablo, ahora soy salvo, antes era perdido, ahora soy limpio, soy santo, antes era un inmundo, ahora. Pero a las personas que oyen la palabra simplemente con oídos pesados, pues le va a trastornar, porque les va a despertar la conciencia y entonces va a decir, pero ¿qué le pasa de meterse en mi vida privada, de malas? Yo hago con mi plata lo que yo quiero, yo hago con mi familia lo que yo quiero, yo hago con mi... Eso sí es verdad, pero entonces ¿por qué se ofende? O sea, nadie lo obliga a que cambie, pero entonces ¿por qué se ofende? Ah, porque es que la palabra de Dios tiene un efecto, quiera o no quiera. ¿Por qué cuando se predica un culto al aire libre, cuando se podía hacerlo? Porque más de una, callen de la huya. Ah, porque la palabra le está calando, está trastornándolo por dentro. Solo que no quiere salir de la casa. No quiere salir de la casa de maldad y entrar a la casa de Dios. Pero eso sí ya es decisión de cada quien. Mire que el evangelio, quiera o no quiera, la gente trastorna. Mire, en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, miren lo que piensa el mundo de nosotros, la iglesia. Y por eso cuando suene la final trompeta, muchos malos y perversos se van a regocijar. Uy, siquiera se fueron esos aleluyas, gente tan cansona. Ahora sí, rienda suelta al pecado. Pero después le va a salir carito el chistecito. Mire, dice, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias, porque le guste o no le guste al diablo, que el Señor lo reprenda, Dios tiene en todo lugar pueblo suyo. Por eso es que vamos a las cárceles. Alguien dirá, no, allá hay puros malos. Pero es que Dios no vino por los buenos, Él vino fue por los malos a transformarlos. Y en la iglesia tenemos pueblo de Dios, tenemos gente, mujeres y hombres llenos de Dios, predicadores de la palabra. Porque en todo lugar Dios tiene un pueblo, pero un pueblo, mire, escuche lo que dice y lea por favor. Dice, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo. El creyente se rige por la Biblia. Y dice,
y no guardan las leyes del rey. Por eso es que un creyente no está embelesado, desesperado por cumplir con todas las costumbres. Que el día del amor y la amistad, que el día de los brujos, que el día de una cosa, que no, nosotros honramos a nuestros padres, honramos a nuestros hijos, a nuestras esposas, honramos a Dios, honramos a las autoridades de nuestra nación todos los días. No necesitamos un solo día para ir a aparentar, no, es siempre que hay que cumplir eso que la palabra dice. Pero nosotros no participamos de bailes, no participamos de carnavales, no se participa de esas fiestas eróticas, de orgías que ahorita se volvió algo normal, ni de trago, ni de vicio, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque tenemos las leyes diferentes. No que estemos sin ley, sino que tenemos la ley de Cristo escrita en nuestros corazones. Y mire lo que dice: y al rey, al príncipe de este mundo, al mundo, no le beneficia dejarlo vivir. Ese es el pensamiento que siempre tiene. Por ejemplo, todo el grupo Santo Domingo, que son los de Bavaria, ellos no se benefician de los evangélicos. Los que están encargados de todo el sistema penitenciario, lo único que se beneficia de los evangélicos es porque vamos a predicarles allá. Y porque los que se convierten en un problema más para la comunidad de custodia. Ahorita que hay un colapso en la salud, de los evangélicos no se preocupa el presidente, porque aunque nosotros también nos podemos enfermar, pero nosotros, el creyente que se enferma por su proceso natural de desgastamiento del cuerpo, normal. Pero allá no están enfermos por tantas enfermedades que son que generan un problema y un desangre al erario público, pero todo es por consecuencia del pecado. Los creyentes no están en las comisarías de familia, ¿no? Claro. Nosotros no le generamos gastos al gobierno, más bien le damos porque pagamos los impuestos. La Biblia nos lo enseña a hacer. Entonces, miren lo que dice San Juan, capítulo 12, versículo 19. Que le guste o no le guste al diablo esta palabra, el Señor es el dueño de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habita. Y Dios seguirá llevando su obra. Así no se puede hacer culto en los templos. Dios llega a los corazones. Mire, San Juan 12, 19 dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. De pronto han querido cerrarnos, no evangelicen, no prediquen en las calles, y querían también cerrar templos de una u otra manera. Ahorita muchos están ahí, siquiera las redes están invadidas de la palabra de Dios, mensajes por todo lugar y el Espíritu Santo convenciendo, porque Dios quiere que las almas sean salvas. Amados, pero es importante seguir este consejo. Cuando nosotros vamos a hablar de la palabra, debemos entender que hay un eje central, no que sea, amados hermanos, solamente, sino que es el punto central, el eje que gira. Toda la escritura gira en torno al ministerio, muerte y resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos redimió, porque Él fue el que se encarnó. Y por eso yo aclaro que no es que esté desechando la operación, el ministerio del Padre, del Espíritu Santo, porque todos trabajan mancomunadamente. Pero como el que se encarnó fue el Hijo, por eso desde el Antiguo Testamento y el Nuevo, siempre todo gira y apunta a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, mire, él mismo lo testifica. Lucas capítulo 24, versículo 44 hasta el 51. Voy a leer algunos. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice el versículo 50 y 51, dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba
al cielo. Porque, amados hermanos, nosotros debemos predicar, o sea, darle énfasis a lo que el Señor tuvo que pagar en la cruz, que es la consecuencia y pago de nuestros pecados. Pero no podemos quedarnos en la cruz. Tenemos que creer y publicar y testificar la resurrección, porque la cruz no nos transforma. La cruz, o lo que sucedió en la cruz, porque si no hay personas que pronto dicen, ay, mira, está como los católicos. No. Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La cruz tuvo énfasis por el que murió y lo que sucedió allí, pero la cruz misma no tiene poder alguno, porque antes hay una maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la palabra del Señor. Entonces, la cruz, dice Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. La cruz es el juicio merecedor del pecado, y Cristo fue llevándolo sobre sí para ofrecernos el perdón de pecados. Pero dice luego, y resucitado para nuestra justificación. Si nosotros no predicamos de la resurrección, entonces no solamente estaremos llevando a la gente a la cruz. Mire el infierno, y mire y aquello, y la cruz, y allá. Pero ¿y qué de lo que va después de la cruz? ¿Qué es lo grande? ¿Qué es la nueva vida? ¿Qué es el poder estar justificado? El ser limpio. Porque Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Una persona es confrontada por la palabra, y la palabra lo lleva y lo apunta a la cruz. Mire el lugar que te pertenecía a ti, el patíbulo inmundo de la cruz, pero alguien murió por ti. ¡Ay! Qué triste que murió el Señor. Sí, pero es que Él no se quedó allá. Él resucitó. Por lo tanto, usted tiene vida nueva. Por lo tanto, usted es una persona diferente. Por lo tanto, usted debe ser en todo su ser transformado, cambiado. Como dice 2 Corintios capítulo 5. Mire, versículo 16 al 20. Dice, de manera, o bueno, lo voy a leer desde el 15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Murió y resucitó. De manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Por qué? Porque es que la gloria del Evangelio es el Cristo resucitado, el Cristo glorificado. Por eso es que usted y yo podemos hoy disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tendríamos la misma posibilidad del Antiguo Testamento. Solamente algunas personas podrían ser llenas del Espíritu Santo. Pero usted hoy, amado hermano, que usted ha recibido a Cristo en su corazón y que ha experimentado la novedad de vida, usted tiene esa paz, esa posibilidad. Usted tiene la sal del Espíritu, y Dios le invita para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Pero es porque Cristo resucitó. Cristo lo dijo. Esto hablaba del Espíritu que habían de recibir los creyentes, porque aún Cristo no había sido glorificado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué nueva criatura? Porque hubo resurrección. Dice, las cosas viejas pasaron. ¿Por qué usted y yo no debemos avergonzarnos en el sentido de estancarnos, sino de mirar hacia adelante? Debemos avergonzarnos de lo que hicimos, porque lo hicimos en pecado y maldad. Pero no debemos detenernos ahí, porque entonces no avanzamos hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice aquí la palabra, mire, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos. ¿Por qué usted y yo no tenemos que pasar nuevamente por el Calvario? Lo que dice Hebreos, ¿por qué usted va otra vez a crucificar al Hijo de Dios? Porque Cristo resucitó, y con un solo sacrificio para siempre hace perfecto a todos los que por Él se acercan. Porque Cristo está puesto para interceder por nosotros. Cristo murió, pero resucitó también. Quiero terminar presentando esta imagen, que dice Job, que si el árbol fuere cortado y su raíz se seca, con todo, si persiguiere agua, retoñará. Su raíz
volverá a tener vida y retoñará. Eso es lo que nos habla de la importancia de la resurrección. Tenemos que hablar de la consecuencia del pecado, pero tenemos que hablar de la esperanza de la nueva vida en Cristo, del gozo de la salvación, de la misericordia continua de Dios y de la llenura del Espíritu Santo, que son gracias al Cristo resucitado. Termino diciéndoles lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta, en el capítulo 15, 17 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana vuestra fe es vana. O sea, si Cristo no era resucitado, de nada nos serviría decir que creamos en Cristo. Porque aunque nos limpiaba, nos podía limpiar, o sea, nos limpiaba y quedaría en cierta manera muy similar al Antiguo Testamento. Solo que sí había limpieza. En el Antiguo Testamento se cubrían los pecados. Cristo lo limpia. Pero es que el Señor no solamente nos limpia, nos ofrece la nueva vida. Nos ofrece la capacidad de que ya nosotros no seamos esclavos del pecado. Entonces dice, si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No habría esperanza de salvación. No habría esperanza de vida eterna. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, y esto es muy importante, este texto cobra vigencia si existe una Trinidad. Porque ¿quién fue el que levantó de los muertos a Cristo? El Padre. Y si no hay Padre, y si no hay Espíritu Santo, como dice el texto, si solamente esperamos en Cristo, ¿cómo dice? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque el que resucitó a Cristo, resucitará también vuestros cuerpos mortales. La Trinidad es una realidad. Es imposible concordar la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo sin ese concepto. Podemos hacerlo desde el punto de vista humano, pero no bajo la revelación bíblica. Por eso, amados hermanos, abramos las Escrituras, desempolvemos como Josías, que encontremos el libro, abrámoslo, leámoslo, meditémoslo. Usted lea el pasaje y medite en el día, medite, piense que ahí Dios le va a enseñar algo.